RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos ya en contacto con Iván Arenas, él es periodista y analista político, y como siempre le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Iván, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación. Se están conociendo ya las agendas de los representantes de los partidos políticos, ¿no? Y no dejan de llamar la atención estas agendas antiinversión, estas agendas estatistas, ¿no? Que están ya puntualizando varios candidatos, y hay que citarlos con nombre propio, el caso de Johnny Lescano, el caso de Verónica Mendoza, Marco Arana, ¿no? ¿Cómo estás percibiendo tú estos mensajes? Tú que sigues de cerca sobre todo el tema de la necesidad de generar inversiones en el país, ¿no? El impulso, ¿no? De actividades que generen mayor rentabilidad en el país. ¿Cómo estás mirando tú este panorama, Iván? José Carlos, ¿cómo están? Buenos días. En efecto, hay una especie de propuestas que están llegando desde los sectores básicamente antisistema, en el sentido de que estos antisistemas son de izquierda, sobre todo fundamentalmente de Johnny Lescano y de la candidata Verónica Mendoza. Además hay otros candidatos evidentemente que aunque no crezcan en digamos en las encuestas, o que no tengan una posición importante y expectativas electorales, como Pedro Castillo o de repente Marco Arana, yo creo que sí hay que verlo con bastante preocupación, porque en efecto, dentro de sus propuestas está básicamente oponerse al sector minero, básicamente a la minería moderna privada, o definitivamente no considerarla, ¿no? Como en el caso de Verónica Mendoza y Lescano, que son quienes tienen mayor expectativa, ¿no? El caso básicamente de Verónica no se espera más de lo que ella siempre ha dicho, ¿no? Ella tiene una posición absolutamente post-extractivista en relación a los sectores mineros, básicamente. Pero en el caso de Johnny Lescano, viniendo además de un partido como Acción Popular, que es un partido, básicamente es un partido de centro progresista, pero causa bastante sorpresa de que de alguna u otra manera tenga una posición, si no bien absolutamente antiminera, pero si no considera la minería dentro de una de las posibilidades de la economía peruana, sabiendo además que el motor económico del Perú fundamentalmente es minería, ¿no? O sea, el cobre, tú no puedes entender todavía que el Perú se mantenga sin el cobre peruano. El cobre es la bendición del Perú, la minería es la bendición del Perú, y sin embargo Johnny Lescano como Verónica Mendoza soslayan eso, ¿no? El caso de Johnny Lescano, como te digo, por venir de un partido como Acción Popular, la verdad es que causa bastante sorpresa. Y lo otro, y con esto quiero cerrar esta parte de la entrevista, es digamos, hay ahorita en el Estado posiciones absolutamente antimineras, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la congresista que es presidente, además del Congreso, de un poder del Estado, como el caso de la presidenta del Congreso. Entonces yo creo que hay que tener, digamos, cuidado, hay que tener en cuenta y hay que observar muy bien cuáles son los movimientos, tanto movimientos en el sentido electoral y como en el tema de la influencia que puedan tener los sectores antimineros en el Estado. Ahora, una de las preocupaciones cuando uno habla de generar nuevas inversiones en el Perú es que estamos en un proceso electoral, ¿no? Y las veces que hemos conversado con economistas o gente que está vinculado justamente al tema de promoción de inversiones, nos dicen que en virtud a este panorama electoral y en virtud a las agendas que se van conociendo, quienes podrían tener algún interés en el Perú no lo reflejan, ¿no? Y que esto definitivamente lo vamos a ver más allá del 28 de julio del presente año, o si no, a partir del año 2022, ¿no? Donde las reglas de juego ya queden más clarificadas, ¿no? ¿Cómo ves todos estos temas, no? Porque ya pasar del discurso a la incertidumbre definitivamente ya genera eso que muchas veces uno tiene temor, ¿no? Ahuyentar inversiones, ¿no? En efecto, todo empresario siempre te puede decir que el empresario siempre va a convivir con el riesgo, pero no va a convivir con la incertidumbre, porque la incertidumbre lo que provoca es que el sector privado sobre todo se paralice. Entonces, en ese sentido, lo que existe en estos momentos es una especie de llamadas a la incertidumbre, no durante este año, sino durante el próximo año, ¿no? El señor Johnny Lescano, por ejemplo,
está peleando, digamos, los sectores, básicamente los sectores ligados a Verónica Mendoza, están peleando además el mismo electorado al parecer, no se manifiesta, a ver si se ha manifestado en algunas ocasiones en contra de los proyectos mineros. Hay un tema que es fundamental acá también, la relación de Acción Popular con la minería, fundamentalmente, por ejemplo, en Cajamarca, ha sido para nada virtuosa, ¿no? O sea, nosotros ya sabemos lo que Acción Popular, el bloque de izquierda de Acción Popular va a hacer en el Perú con respecto a las inversiones mineras, que es absolutamente nada, ¿no? Como el señor, por ejemplo, en Cajamarca, el gobernador regional, que es de Acción Popular, no ha hecho absolutamente nada ni a favor, y probablemente más en contra, a pesar de que no ha, digamos, influido, no ha desarrollado, no ha organizado protestas antimineras, pero lo hemos visto que no ha movido un dedo con respecto a la minería, cuando la minería significa en Cajamarca gran parte de el PBI de la región. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que probablemente sea la antesala de lo que podría ser un posible gobierno de Acción Popular, es decir, ni chicha ni limonada, ¿no? En ese sentido, Conga, en ese sentido, Proyecto Tía María, o con otros proyectos importantes, sobre todo fundamentalmente del cobre, van a estar definitivamente paralizados 5 años más cuando este país y cuando el mundo definitivamente hay una demanda increíble sobre el cobre, y tú no puedes entender la cuarta revolución industrial sin el cobre, y el Perú tiene cobre suficiente, ¿no? Sin embargo, no hemos nosotros tenido la capacidad de poder convencer a una, digamos, no solamente una minoría de la población, sino de no convencer a las comunidades que estas inversiones mineras son absolutamente positivas, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, a Espinar, a Chumbivilcas, te das cuenta que la reducción de la pobreza no se puede entender sin la minería, y que la ascensión de una nueva clase media alrededor de la minería está allí, a pesar de los golpes que hemos tenido con respecto a la crisis sanitaria, ¿no? Pero está allí. Por ejemplo, las empresas mineras jamás han dejado de pagar a sus proveedores locales, ¿no? Entonces eso es importante. O sea, a ver, vamos a... es básicamente el pan del Perú, y si nosotros llegamos, lo que vamos a hacer es que definitivamente el Perú pierda una posibilidad de desarrollo. Ahora, Iván, esto es por un lado, por la vereda donde se ubica Johnny Lescano, Verónica Mendoza, Marco Arana. En la otra vereda, también vemos que con mucha tibieza se toca este tema, que es gravitante para el Perú, ¿no? La necesidad de las inversiones, ¿no? Entonces, tenemos un discurso que es insuflado, ¿no? Contra las inversiones, ¿no? Y tenemos en el otro lado, ¿no? Gente que de una otra manera debería estar, digamos, impulsando con mayor claridad estos temas, pero lo vemos con mucha tibieza, incluso al propio Hernando de Soto, a la propia Keiko Fujimori, ¿no? Hablan de el cambio de modelo, pero no enfatizan en la necesidad de impulsar proyectos de desarrollo, ¿no? Grandes proyectos de desarrollo, como son minería, obra de infraestructura, que tanto se requieren en el Perú. Sí, eso es un tema que es importante. Keiko probablemente se entiende porque no es una posición absolutamente electoral, pero Hernando de Soto, como el caso de Rafael López Aliaga, que se han referido al tema de la minería también, pero de alguna otra manera no lo han hecho de manera más incisiva, más punzante, causa extrañeza que estos sectores justamente que de alguna otra manera defienden el modelo económico no puedan defender lo que en el Perú ha sido éxito. Si tú me preguntas a mí por qué defendemos la minería moderna en el Perú, lo defendemos porque definitivamente ha sido un éxito, no solamente alrededor de las comunidades que las ha convertido de comuneros en ciudadanos y definitivamente en empresarios, sino además porque la minería en todos los aspectos económicos, en tributación, en canon, en diferentes temas, ha sido positivo para el Perú. A ver, tú no puedes entender las plantas de oxígeno en las regiones mineras sin la minería. La región que tiene más plantas más plantas de oxígeno es Cajamarca, y luego viene Moquegua, y luego viene Arequipa, luego viene el Cusco. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es por la minería moderna. Entonces puedes entender el Perú sin la minería moderna. Chile nos está sacando una ventaja enorme porque Chile ha resuelto el tema de que la minería es el pan de Chile, lo ha resuelto desde la izquierda, curiosamente, pero en el Perú los sectores
que deberían animar a un gran debate sobre la minería no lo quieren hacer, y la izquierda definitivamente ha perdido el paso, porque la izquierda debería apoyar la minería moderna en el Perú, y debería apoyarla en el sentido de que no existe el desarrollo del capitalismo sin las fuerzas productivas, y desde el punto de vista marxista, las fuerzas productivas son fundamentales para llegar, digamos, al socialismo, y eso quiero ponerlo entre comillas. Entonces la izquierda ha perdido toda vía, todo camino, y definitivamente al otro lado tampoco no hay alguien que defienda, a ver, con todas las palabras, el impacto y las inversiones mineras. Ahora, Iván, el otro tema también que aquí habría que destacar es que en el país vivimos una emergencia sanitaria. Tenemos el problema del COVID, que nos está devastando como país, no solamente en la parte de salud, sino también económicamente, y ahora también desde el punto de vista del manejo ético y moral de los asuntos públicos. Sin embargo, hay un sector que, si bien es cierto, tiene un discurso, señala su preocupación por estos hechos, pero no dejan de impulsar su propia agenda. Y te pongo un ejemplo claro. Estamos leyendo en las redes, en Cajamarca, que la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, por ejemplo, en plena pandemia ha estado enviando comunicaciones a diferentes sectores que tienen que ver particularmente con la actividad minera y con la actividad de la fiscalización ambiental. Llámese PCM, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente y todos los otros organismos técnicos que están allí para realizar las evaluaciones correspondientes y los informes técnicos en las autorizaciones de los proyectos y también en la supervisión de las operaciones para evitar que se vayan a infringir las normas ambientales y causar daños y generar contaminación. Entonces, si eso es así, ¿dónde colocamos entonces la agenda prioritaria que tiene el país cuando hablamos no solamente de la emergencia sanitaria, sino de la necesidad de pensar lo más rápido posible en cómo vamos a reactivar la economía? ¿Cómo vamos entonces a poner en marcha otra vez la generación de empleos para poder remediar estos millones y millones de puestos de trabajo que se han perdido en el país? Entonces, desde una posición importante, ¿no?, de la conducción de un poder del Estado como es el Congreso de la República, lo que se hace entonces, según estas informaciones que circulan en Cajamarca, se va directamente a orientar la intervención urgente del Estado, señala, porque hay unas emergencias ambientales allí que da la casualidad que no estaban dentro del monitoreo, porque nosotros hacemos un seguimiento puntual de toda esa información, no estaban en el monitoreo actualizado de las entidades públicas, y coincide con la información que señalan en estas redes en Cajamarca. Pero sin embargo se pide una intervención urgente, pero no se pide una intervención urgente para ver la posibilidad de cómo abrimos un poco más, ¿no?, estos temas y posibilitar el mayor flujo de inversiones que se van a necesitar tanto y que se necesitan en este momento para sostener la economía. Si no, es al revés, es paralizar proyectos. Y ahí se hace mención de un ejemplo bien claro. En el caso de un proyecto de exploración como el proyecto, este proyecto Antanorte, por ejemplo, que lo toman como un eje para pedir y decir que se debe paralizar esos proyectos. Y se debe revisar, y según esa información, se debe revisar, o sea, se debe evaluar o reevaluar las operaciones de otros proyectos que se están desarrollando en la zona de Cajamarca, en la zona de Hualgayoc, en la zona de Cajabamba, y bueno, y las actividades de la empresa Yanacocha que está desarrollando también para lograr ampliaciones ahí de sus operaciones. Entonces, estamos atrapados en este tema siempre, pero basados en esta confusión y este caos que tenemos ahorita en el manejo sanitario. Sin embargo, ahí están las agendas que que siguen para adelante.
no se detienen, están en un objetivo directo. Entonces, ¿cómo le decimos a la opinión pública, ¿no?, que estamos en un desastre sanitario y económico, pero a la inversa hay grupos que quieren detener precisamente aquellos proyectos y aquellos sectores que son los únicos que en este momento están dando sostenimiento a la economía? A ver, Carlos, en efecto, el primero que hay que entender es que hay un análisis sobre las elecciones y sobre los candidatos. Lo segundo es que hay una agenda, debido a la crisis política que hemos tenido. La izquierda antiminera básicamente ha podido ganar algunos espacios dentro del Estado, y espacios muy importantes. Y esta izquierda antiminera, por ejemplo, en el Congreso tiene una agenda propia, ¿no? Nosotros sabemos que la señora Mirta Vázquez es una antiminera no solamente porque lo decimos, sino además por sus actitudes, porque ella además ha sido parte de GRUFLI, es una de las ONGs antimineras más importantes en el país, cuyo líder es Marco Arana. Ahora, lo segundo que tenemos que decir es que no es la primera vez que la señora Mirta Vázquez, de alguna u otra manera, está influyendo desde el Estado en las decisiones gubernamentales. Así como sucede en Cajamarca, por ejemplo, hay una plataforma de afectados contra lo que se llama la contaminación de metales pesados, que si bien la contaminación de metales pesados existe, pero no necesariamente con relación a la minería. Se habla de 10 millones, por ejemplo, de peruanos que estarían contaminados, y sin embargo eso no existe. Desde el Ministerio de Salud solamente son 6.000, pero no están relacionados a la minería moderna. Es decir, no hay ninguna operación minera moderna en este momento que pueda contaminar con metales pesados. Lo que existe son otros fenómenos, digamos, naturales, por ejemplo, el sentido de los lajares, es decir, un poco técnico, ¿no? Por ejemplo, la serranía, básicamente la serranía sur, está altamente mineralizado, ¿no? No puedes, por ejemplo, no sé, todo el corredor minero es básicamente mineralizado por estos minerales absolutamente naturales que están en el ecosistema. Ahora, se ha creado una plataforma, y esta plataforma curiosamente lo creó el ex ministro Zamora, el ministro de Salud, quien también tiene una posición ideológica que todos conocemos. No solamente eso, la señora Mirta Vázquez, por ejemplo, está en estos momentos promoviendo lo que se llama una ley de vigilancia y de participación ambiental, cuando todos sabemos que en la normativa peruana, desde mucho tiempo, no solamente, digamos, en consulta previa, sino además de diferentes formas, la participación ciudadana, el estudio de impacto ambiental está normada, existe la participación. Sin embargo, la ley de participación y vigilancia ambiental lo que quiere hacer es no detener definitivamente los proyectos mineros bajo este paraguas de la participación. Ahora, el Perú tiene uno de los, unas normativas ambientales, digamos, mucho más grande que otros países. A diferencia de Chile, por ejemplo, el Perú tiene una normativa ambiental bastante pesada, a diferencia de Australia o Canadá. Lo que existe en estos momentos es una agenda ideológica de parte de estos sectores que tienen posiciones estratégicas en el Estado, como por ejemplo el poder legislativo. Mirta Vázquez está en Cajamarca, Mirta Vázquez está apoyando esta ley de participación y vigilancia ambiental, está apoyando esos sectores de la plataforma contaminados con metales pesados, que hablan de 10 millones, son los mitos que la gente de izquierda inventa con respecto a la minería. Entonces sabemos de que existe una agenda ideológica en el Estado y que eso definitivamente va a traer resultados negativos. La exploración en el Perú, por ejemplo, las exploraciones mineras no van a subir, no van a haber mayores inversiones durante este año. No lo digo yo, sino lo he dicho el BCR, justamente por la tramitología y la normativa excesa, esa sobreregulación que existe básicamente en la exploración de exploraciones mineras. Entonces, estamos frente a una agenda ideológica que tenemos que denunciarla y que tenemos que revelarla.
porque nosotros creemos en la minería moderna en el Perú, y la minería moderna en el Perú da empleo, genera empleo, reduce la pobreza, pero además cambia los paisajes sociales y económicos, y definitivamente es una contribución importante. Y acá hay una cosa que sí debo añadir. Cuando los sectores ideológicos dicen que están a favor de la minería y automáticamente hablan de, por ejemplo, Codelco en Chile, lo que no hablan es de que en Canadá y Australia, que lideran los rankings mineros, mucho más en el mundo, con mayores posiciones que respecto al Perú o Chile, no hay empresas como Codelco, ¿no? Es una forma absolutamente distinta. Es decir, Codelco no es la pasea. Nosotros tenemos que hacer una minería como Australia o como Chile, o como Canadá, pero el Perú es potencia básicamente en las inversiones mineras privadas. Entonces, lo que existe en el Estado en estos momentos es una agenda propia, básicamente de estos sectores antiinversión, que lo que quieren es liquidar la minería moderna con el pretexto de ponernos a nosotros como en la situación de Chile con Codelco. Ahora, Iván, entonces en esa línea de análisis que tú trazas, y para precisarlo, estamos frente a una arremetida sistemática desde el Congreso de la República, liderada por Mirta Vázquez, ¿no?, que bajo el concepto de la participación y vigilancia dentro del entorno ideológico que ella maneja, lo que busca es detener inversiones. Esto es así, lo estamos viendo en Cajamarca, lo estamos viendo a través de otras acciones que se están cumpliendo en diversos puntos del país. Ese es el objetivo, detener las inversiones. Y lo peligroso es que se está haciendo desde un poder del Estado con todo el apalancamiento que tiene ser presidenta de un poder, ¿no?, por un lado, ¿no? Y eso se suma toda esta campaña sistemática también ya en plena proselitismo que lo hace Verónica Mendoza, Johnny Lescano. ¿Esto es así? Sí, claro. El tema de la participación en la vigilancia, en temas ambientales y en temas básicamente temas de sectores extractivos, es el punto más importante. Mira, hay una propuesta justamente del Frente Amplio para cambiar la ley de consulta previa, para cambiar la ley de poblaciones que están en la selva, los famosos no contactados. Acuérdate que hay este tema de ley, el acuerdo de Escazú, que si bien se mandó al archivo, uno de los pilares principales del acuerdo de Escazú era la participación y vigilancia de la ciudadanía en temas ambientales y extractivos. Es decir, este tema de la participación es verdaderamente el tema paraguas en el cual vienen los sectores antiinversión, pero lo que quieren no es promover las inversiones, no quieren promover la participación de la ciudadanía, sino lo que quieren es, bajo este argumento, es detener, liquidar las exploraciones mineras, como el caso, por ejemplo, de Cajamarca, o las operaciones que están en construcción, como por ejemplo en Muquegua, o definitivamente paralizar lo del corredor minero en el sur, donde están varias de las operaciones importantes para este país. Entonces, es el argumento de la participación de la ciudadanía el eje fundamental de la lucha ideológica de estos sectores antiinversión. Y el aprovechamiento ante la inercia del gobierno, del Estado, ¿no? Porque también tenemos una inercia del gobierno, ¿no? Bueno, tenemos un presidente que no se ha dado cuenta que la minería es el eje fundamental. O sea, el eje y la agroindustria en este país, la minería y la agroindustria, son los motores económicos, pero fundamentalmente la minería. No puedes entender que el año 2020 no haya sido peor sin la minería. Ahorita estamos en un pequeño superciclo del cobre. El valor del cobre en el mercado mundial ha subido enormemente después del año 2010, 11. Entonces estamos en un ciclo del cobre. Cuando tú lees papers especializados sobre el tema del cobre y la cuarta revolución industrial, tú no vas a poder entender que la cuarta revolución industrial tiene que estar ligada necesariamente al cobre, y el Perú, si no aprovecha esta gran oportunidad, esta ventana de oportunidad, definitivamente vamos a seguir perdiendo el rumbo. Pero el Perú necesita liderazgo en estos momentos, liderazgo claro en estos momentos.
Eso es lo que existió en Chile. Desafortunadamente aquí no tenemos una izquierda que ha sido coherente. En Chile sí, acuérdate Allende, que dijo que el cobre era básicamente el pan de Chile, la minería, y con eso zanjó el debate ideológico. En el Perú no, nadie quiere zanjar el debate ideológico con respecto a la minería moderna en este país. Y cuando los sectores antiinversión dicen que estamos a favor de la minería, hablan automáticamente de Codelco en Chile, pero no se dan cuenta que Canadá, Australia, Sudáfrica son básicamente unos empresas privadas, el sector minero es privado, y a diferencia del modelo chileno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es revelar que existe esta agenda ideológica antiinversión, que bajo este paraguas de la participación lo que quiere poner en jaque son las inversiones, tanto exploraciones como las operaciones o las construcciones que están en estos momentos haciéndose. Ahora, sí, pues Iván, ahí hay algunos temas que se toman solamente la parte que les interesa, ¿no? Pero lo que no se dice, por ejemplo, que en Chile, ¿no?, de ahí un porcentaje de la recaudación que se hace por la producción de cobre se va hacia las Fuerzas Armadas para su modernización y su fuerza de seguridad. En cambio acá tenemos la tesis de que en realidad queremos desactivar la policía. Hemos visto el manejo que ha hecho, apenas puso un pie en el gobierno el presidente Sagasti, qué cosa quisieron hacer con la policía y además qué es lo que propuso en ese caso la flamante ministra de Defensa cuando asumió el cargo. También lejos de potenciar las Fuerzas Armadas, quería hacer una reforma interna para modificar toda la estructura, dentro de un concepto ideológico que ya hemos visto y hemos visto cómo se ha discutido hace muchos años, por ejemplo, en Centroamérica, para la desaparición sistemática de estas instituciones y nunca considerar las instituciones tutelares. Pero para no salir del tema, hay un asunto. Vemos, por ejemplo, en el ejemplo de Cajamarca, ¿no? En Cajamarca se ha convertido en un espacio de disputa, ¿no?, ante el vacío que dejó Gregorio Santos, que en un momento determinado encumbró, ¿no?, al radicalismo más extremo su posición contra la minería. Y ahí vemos las consecuencias, ¿no? La paralización de Conga, la disminución de las actividades mineras allí y actualmente Cajamarca en los últimos en el ranking de competitividad y de inversión y también de informalidad. Todas esas cosas entonces a consecuencia de estas decisiones políticas extremas que se tomaron en ese momento. Cuando Gregorio Santos sale del escenario, se queda este vacío de la organización, el MAS que tenían allí, que ganó 2 veces las elecciones regionales. Entonces ese espacio trata de ser llenado y está siendo disputado. Y hemos visto que no se le ocurrió mejor idea al Johnny Lescano, ¿no?, de ir a la plaza de Cajamarca a decir que si él gana las elecciones, ahí en Cajamarca se acabó la minería. Pero ni siquiera se tuvo la decencia de decir cómo vamos a desarrollar esta región, cómo lo vamos a sacar de la pobreza, cómo vamos a hacer eficiente el gasto. Porque no es que como se dice, que la minería, como dicen algunos dirigentes que les han puesto el chip en la cabeza, decirles, no, a pesar que tenemos minería, seguimos siendo los más pobres. ¿Y qué culpa tienen las empresas del sector privado de esto cuando el Estado, en sus versiones subnacionales, es totalmente deficiente? Cuando no se convierte en ese correo de transmisión para llevar esos recursos que son asignados a las regiones para que se transformen en proyectos de desarrollo y bienestar para su comunidad. ¿Qué cosas van a hacer las empresas privadas, por ejemplo, si de los cientos de millones de soles que recibió Cajamarca no se reflejen en obras, por ejemplo, de desarrollo? Y no solamente en Cajamarca, en todo el país. En Cusco, por ejemplo, teníamos la revelación de nuestros colegas periodistas allí que hicieron su investigación y que en un momento determinado nos dijeron que había más de 13.000 millones de soles que había recibido Cusco, solo por canon minero y canon gasífero, y que no sabían dónde está esa plata, porque no se veía absolutamente nada reflejado en proyectos y de desarrollo para sus comunidades. Y así sucesivamente podemos decir esto. Entonces, ¿ante qué cosas nos enfrentamos? Una demagogia tremenda, ¿no?, que, como repetimos, tiene agenda propia, y así vengan las pandemias que vengan, ellos no mueven ese objetivo, que es ir sistemáticamente a debilitar la estructura de promoción de las inversiones privadas. ¿O nos equivocamos, Iván? Carlos, mira, si la gente quiere ver cuál es
el éxito, y lo pongo entre comillas, de un gobierno de acción popular con respecto a la minería y las inversiones privadas puede irse a Cajamarca, ¿no? Ya en Cajamarca hemos visto que el gobernador Mesías Guevara, que además lo conozco, probablemente esté viendo el programa y le mando un saludo, pero definitivamente todos hemos visto la gestión absolutamente deficiente que ha hecho Mesías. Eso es irrebatible, ¿no? Mesías llegó con un mensaje absolutamente casi parecido a lo que Lescano está diciendo ahora, que se oponía a Conga y se oponía a otras proyectos de inversiones. Entonces, si queremos ver cómo le va a ir Acción Popular en un posible gobierno con Lescano en la cabeza, ojo, con Lescano en la cabeza, no estoy diciendo en otra persona, podemos ver lo que sucede en Cajamarca, ¿no? Cajamarca en estos momentos tiene 5 de los distritos, por lo menos en el 2019, ahora debe ser mucho más, en el 2019 tenía 5 de los 10 distritos más pobres en el Perú, cuando Cajamarca de alguna otra manera era una región pujante. Sin embargo, desde los sectores antiinversión, básicamente con Gregorio Santos, no se permitió la entrada de este proyecto Conga, que podría haber sido una gran palanca de desarrollo. Entonces, si nosotros queremos ver cómo le va a ir al Perú, cómo le puede ir al Perú con respecto a las inversiones mineras, entonces veamos lo que sucede en Cajamarca con respecto al gobierno de Mesías Guevara. Entonces, eso está claro. Ahora, lo otro, como te digo, es que si bien existe una agenda contra las inversiones mineras, hay definitivamente este sector, digamos, axiopopulista, que no es ni chicha ni limonada, y que definitivamente va a dar una posición, y la posición más fácil es, en estos momentos, con tal de llegar al gobierno, es oponerse. Cuando lleguen a ser gobierno, van a ser ineficientes en el gasto público, y lo peor es que no van a promover las inversiones privadas mineras. Yo defiendo las inversiones privadas mineras, yo lo digo con todas las palabras, porque yo sí creo que la minería es el gran motor de desarrollo en este periodo, estoy convencido de eso. Todos los números lo dicen, pero definitivamente eso no se ve en los sectores que deberían promover las inversiones mineras en el Perú, y eso lamentablemente va a dar espacio a los sectores antimineros a que puedan desarrollarse y puedan tener la pampa libre, como se dice. Muy bien, Iván, como siempre yo te agradezco la amabilidad que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Voy a seguir molestándote en los próximos días para seguir analizando justamente la marcha, el proceso electoral, ¿no? Ya estamos en la recta final, un poco menos de 60 días, ya se va dilucidando cuáles podrían ser las opciones. Te agradezco, Iván, un fuerte abrazo, Iván. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Gracias, Carlos, saludos. Gracias. Conversábamos con Iván Arenas, periodista y analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.